Bueno, hola, ¿qué tal? Hoy es lunes 24 de abril del 2023. Vamos a comenzar a dar la clase 6B, que es, lo vamos a llamar clasificación y nosografías en salud mental. Estamos en salud mental dentro de la carrera de medicina de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me acompañan en la clase el doctor Marcos Aymar y el licenciado Hernán López Morales. Bueno, vamos a entrar en un tema muy importante también, que es la clasificación de lo que podríamos llamar los padecimientos mentales, la clasificación de lo que podríamos llamar para la psiquiatría tradicional enfermedades mentales, ¿no? Trastornos y padecimientos a partir de la ley de salud mental, ¿no? Y lo que me parece muy importante es que retomemos algo de lo que les veníamos diciendo, que no hay una única clasificación de la patología, ni una única clasificación de los trastornos, y en principio, para que después el doctor Marcos Aymar y el licenciado les den los del DCM, que ahora voy a entrar, les quiero decir que, en particular, tanto quien les habla, como el doctor Aymar, como el licenciado López Morales, hemos estudiado psiquiatría clásica, y dentro de la psiquiatría clásica, que están los autores clásicos de la psiquiatría, había varias clasificaciones de las enfermedades mentales. Es toda una discusión dentro del campo de la psiquiatría que es muy interesante. Después vamos a pensar en esa sería la clínica psiquiátrica tradicional. También vamos a considerar la clínica psicoanalítica, y vamos a considerar también los que son las nuevas formas de diagnosticar. Vamos a empezar diciendo esto, que para la psiquiatría clásica había síndromes, y según cada escuela alemana y francesa, tenían cada una nosografía particular. De allí, de todo lo que fue a partir de Pinel, digamos, y tiene como su máxima esplendor en los años 50, podríamos decir, aparece toda la psiquiatría clásica con toda su nosografía impresionantemente dicha, como dice Paul Bergerie. Nadie pudo hacer una clasificación de la clínica psiquiátrica como hicieron los clásicos. Aparece en Estados Unidos una nueva forma, de alguna manera, de clasificar lo que ellos llaman trastornos mentales, ¿no? Y que ahora les va a hablar Marcos y Hernán, que son los DCM, Manuales de Diagnóstico y Estadística, que hay hasta el 5, 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a hacer tratar de empezar a plantearles este tema que es muy amplio, muy complejo. Lo que yo les quiero decir, y hoy hablaba con los profesores de las otras materias de cuarto año que ustedes tienen, que estos profesores, ¿no? Tanto el doctor Sureda, que es el profesor de clínica médica y campos clínicos, como el doctor Aberbach, como la doctora Alina de Sana, ¿no? Guarino, como también Marcos, que está como adjunto en farmacología, y el doctor Manuel Kroll, que es el titular de farmacología. Todos tratamos de estudiar, de alguna manera, todos tenemos una formación clásica, y también nos actualizamos y tenemos una lectura crítica de ciertas modernizaciones que hay en todas las disciplinas que nosotros enseñamos. Entiendo que por ahí ustedes se encontraron con la psicosemiología antes que con la semiología clínica, pero que yo después voy a tomar algunos apuntes que ellos me mandaron al chat, en donde amablemente me respondieron. Desde ya les agradezco mucho a los colegas que me respondieron, que son los profesores, todos los profesores de cuarto año, para hacer una integración de cómo entendemos esto, pero por lo menos quiero plantearles 3 elementos que la clínica psiquiátrica clásica
la clínica psicoanalítica y lo que actualmente se trabaja como diagnóstico, manuales de diagnóstico estadísticos, que son los DSM. Así que vamos a empezar por atrás, como ustedes van a ver ahora, cómo se ve habitualmente los diagnósticos hechos por algunos psiquiatras que solo estudiaron de los DSM y no estudiaron de la clínica psiquiátrica. Yo creo que para entender salud mental hay que saber la clínica psiquiátrica clásica y hay que justamente ir actualizándola. Pero no es lo mismo un psiquiatra que sabe clínica clásica que aquel que solamente aprende de los DSM. Así que te doy la palabra a Marcos y Hernán como para que quiero mostrarles lo que es el DSM-5. Tiene 940 páginas, ahora vamos a ver de qué es, ¿no? Así es de gordo el DSM-5, y quiero mostrarles, y los libros de clínica psiquiátrica también tienen 900 páginas, pero son totalmente diferentes. Así que te doy la palabra, Marcos. Bueno, gracias. Bueno, como recién decía María Clara, en realidad el DSM no es más que un manual que lo que hace es describir, no es descriptivo como los manuales de psiquiatría, sino que lo que hace es enumerar síntomas y de esa manera, digamos, clasificar trastornos mentales. Bueno, empezó con el número 1, eso fue en 1950, más o menos 52, el primer manual, y después se fueron haciendo nuevas versiones, y la última es esta que recién les muestra María Clara, que es la de que se hizo en el 2013, tiene 10 años, que tiene número 5, el resto eran con números romanos, en detalle. Y se han hecho también revisiones, tratados revisados, o sea que después del 4 está el TR, o sea, bueno, hay como distintas versiones de cada número. Es más, Marcos, creo que ahora... ¿puedo interrumpirte en Sí. una cuestión? Los manuales diagnósticos y estadísticos hechos por la Sociedad Americana, que es de lo que les estamos hablando, le está hablando ahora el doctor, no toma el síntoma como el psicoanálisis, ni por lo que refiere el paciente. En general toma conductas descriptivas, digamos. No toma al síntoma como clásicamente se toma en medicina lo que refiere el paciente y al signo lo que ve el médico. Entonces, no es como una clasificación de síntomas, es una, podríamos decir, una clasificación de, como dice el doctor, trastornos, conductas, ¿no? Situaciones descriptivas, pero no tiene la importancia que en psicoanálisis se le da al síntoma, ¿no? Ahí habría una diferenciación ya, ¿no? Sí. Y bueno, este número, y esto está enumerado también, tiene una cuestión como que es muy difícil también a veces de poder, digamos, de alguna manera entablar un diagnóstico de este tipo, porque es como enumerado tanta cantidad de síntomas, si son 4, si son 3, o sea, pone toda una lista de síntomas, y después en lo que hace siempre referencia es que estos cuadros no obedezcan a otra cosa, digamos, les explico más o menos lo que dice, por ejemplo, un trastorno. Por ejemplo, si llamamos de trastorno depresivo, le dice, tiene que tener tal síntoma y tal otro, o sea, un estado de ánimo depresivo durante más de 2 semanas, papá, y después tiene que tener tales otros síntomas, o sea, menciona un listado de síntomas, que puede ser pérdida de placer y demás, y después dice que, bueno, que eso no tiene que deberse, por ejemplo, en este caso, a una enfermedad médica o a un consumo de sustancias, o sea, como que excluye, pone un criterio que es como de exclusión, y después otra que tiene que ver con el grado de funcionamiento que afecta al trastorno, o sea, que ese trastorno tiene que generar una disfunción en las distintas áreas o en alguna de las áreas donde esa persona tiene la vida, por ejemplo, no sé, en lo académico, en lo laboral, en lo social o en lo personal, o generarle un malestar clínicamente significativo. Eso básicamente cada trastorno repite lo mismo, ¿no? Y están clasificados de una manera muy particular, no como lo vemos acá, que por ejemplo María Clara les habla de neurosis, psicosis, el plano intermedio entre la psicosis y la neurosis, con las cuestiones de personalidad y demás, border.
sino que va a haber como trastornos así, trastornos afectivos, ahora le llaman directamente el 5, es trastorno depresivo, trastorno bipolar, trastorno psicótico, puede ser lo más parecido a lo que hablamos acá de psicosis, pero digamos, no es exactamente igual a lo que van a encontrar. Por ejemplo, lo que hablaba hoy recién María Clara, de neurosis obsesiva, neurosis fóbica, eso en el DSM no está. De ningún lado está, y aparecen otros trastornos bueno, que por ejemplo los trastornos de ansiedad, que ustedes muchas veces los van a escuchar, y esto básicamente es útil a nivel de las obras sociales o en algunas cuestiones, como por ejemplo para la investigación se utilizan estos criterios que no hacen, digamos, al conocimiento obviamente de la psicopatología, pero bueno, que se utilizan como para, por ejemplo, no sé, uno quiere hacer digamos, una investigación sobre algún abordaje terapéutico, por ejemplo, farmacológico, de estos trastornos mentales, y dice, bueno, ¿qué pacientes van a incluir? Bueno, tiene que tener tales síntomas, miran a veces este manual y digamos, lo pueden incluir en el estudio y le dan a un grupo, por ejemplo, no sé, un antidepresivo y al otro no le dan nada y ven la eficacia. Muchas veces pueden como tomar, digamos, ¿cómo dice acá? ¿Cuáles son los criterios? No, Ah, no, 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 pensé que era deja que se ocupe Hernán, deja que se no, ocupe pensé que era una Hernán. pregunta de lo que estaba hablando Sí, no, recién, no, no tenía deja nada que que ver. Hernán se ocupa del chat. Dale, dale. Marcos, Dime. lo que es importante es que para la clasificación, se vendieron 1 millón de libros del DSM-5, 1 millón. Y es Claro. un manual de diagnóstico estadístico muy asociado a la industria farmacéutica. Tal cual. Es muy asociado a la industria farmacéutica, y así como nosotros, desde la cátedra y desde la ideología de la carrera y de la materia, les enseñamos a entender la franja de normalidad como una franja amplia, en los DSM, los diagnósticos estadísticos, ¿no? Justamente el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, está pensado según criterios que tienen que ver con algo, la crítica, la lectura crítica que hacemos de esta larga lista, porque es un catálogo de trastornos, es un catálogo de trastornos. Y la crítica que le hacemos al DSM es su psiquiatrización, ¿no?, de la vida cotidiana. Es una patologización, entendemos desde la cátedra, que es una nueva patologización de la vida cotidiana. Así como nosotros pensamos en desmanicomializar, despatologizar, de alguna manera los DSM tienen como crítica de la cátedra, ¿no?, y asumimos como crítica de la cátedra, que tienden nuevamente a una cierta patologización y medicalización. Quiere decir que aparece justamente esta tendencia a volver de alguna manera a tornar anormal la vida cotidiana. Se entiende que es como un movimiento inverso al que hemos hecho en la materia, ¿no? ¿Verdad? A partir de que ciertas situaciones que nosotros lo pasaríamos como, o lo entenderíamos, concluiríamos en un juicio que es normal, aparece como el trastorno tal porque cumple tal criterio. Estar triste más de 6 meses, por ejemplo. Claro. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Esto que dice María Clara es muy importante porque, digamos, esto de la industria está como justamente, si yo pongo un manual, que este caso de la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, donde me define como trastorno, y ese trastorno muchas veces requiere, la mayoría, según el manual, ¿no?, justifica una terapéutica farmacológica, y ahí está un poco esto que es la asociación con la industria. Pasa mucho, yo se lo voy a relacionar un poquito con lo que ustedes estudian en otras materias. Acá es así, o sea, es algo que es normal, por ejemplo, no sé, una timidez extrema, le dicen ansiedad social y ya requiere tal vez un medicamento. Entonces, digamos, eso es una manera de poder en la salud mental vender
de alguna manera incluir o implementar la industria farmacéutica. ¿Pasarían ustedes en otros campos de la medicina, por ejemplo, no sé, si el nivel de colesterol para darle a un paciente es de 250 y después lo bajan a 200 y después lo bajan a 150, cada vez más personas van a necesitar seguramente una pastillita para el colesterol, que cuando lo vean en fármaco va a haber pocas personas que realmente lo requieren, pero bueno, como para dar un ejemplo así grueso, cuando uno baja un nivel, en este caso, por ejemplo, de laboratorio, que podría ser una variable subrogada, podría ser un ejemplo digamos, de una variable medible, donde yo puedo decir, bueno, a partir de esto puedo, digamos, darle más medicamentos para el colesterol a la gente. Esto pasa igual. O sea, el DSM, a medida que fueron avanzando los años, aparecieron más trastornos. Es bastante llamativo, ¿no? O sea, que haya más enfermedades, bueno, justamente tiene un poco la crítica a esto de lo que María Clara les acaba de decir. Parece como que es digamos, una de las cuestiones que tiene el DSM. Después le faltan muchas cuestiones descriptivas. En el último, por ejemplo, en el último manual, no hay subtipos de esquizofrenia. O sea, es algo como muy llamativo. O sea, en el 4 existían los subtipos de esquizofrenia y en el 5 ni siquiera hay un subtipo de esquizofrenia. O sea, hay muchas cosas que, bueno, carece Por el ejemplo, DSM, ¿no? exactamente, voy a tomar estos diagnósticos a veces problemáticos que se producen a partir del uso del DSM, que no es un libro para estudiar, sino es una protocolización para medicar y simplificar. ¿Se entiende? Entonces la realidad a veces no pasa por ser simplificada, ¿no? Por ejemplo, se encuentran cosas tales como síndrome de riesgo de psicosis, que no tiene ningún sentido desde la psiquiatría clásica, ni desde el psicoanálisis, yo qué sé, que es el trastorno cognitivo menor, no sé, todos tenemos un trastorno cognitivo menor, si no lo ponemos a pensar, pues no podemos aprender nada. El trastorno de atracones, ¿no? Trastorno disfuncional del carácter con disforia, ¿ven? Todos caeríamos en algún tipo de trastorno, porque todos somos un poco trastornados, ¿se entiende? Entonces todos caeríamos, por ejemplo, adicciones conductuales, que sería incluir en la noción adicciones a sustancias y, bueno, y algo que con los DSM fue el trastorno de déficit por atención, que por lo que han sido ustedes medicalizados de una manera criminal muchísimos niños en el mundo, ¿no? Con la Ritalina, porque todos los niños que no aprendían o que eran más movedizos o más, vuelve a ser una forma de, con un criterio de normalización, anormalizaron todo, digamos, en lugar de entender por dónde iba tal situación, digamos, la transformaron en un trastorno. Lo que eran particularizaciones de las personas se fueron generalizando y convirtiendo en trastornos. Sí. En relación a esto, María Clara, es importante, sobre todo porque hace poquitito salió una nota donde parece, digamos, la nota publicada era que un estudio muy importante realizado en los Estados Unidos había mostrado que 1 de cada 44 niños tenía autismo, ¿no? Esto implicaba un aumento bastante significativo con respecto a hace 2 años, donde 1 de cada 54 niños tenía autismo, e implica un 241% el aumento de prevalencia de autismo si se tienen en cuenta los indicadores reportados en el año 2000. O sea, uno tranquilamente podría creer en una hipótesis, che, ¿qué está pasando? ¿Qué factores están provocando este aumento sostenido y paulatino de autismo? O creo que también es una lectura posible y tal vez, digamos, de las más rigurosas, empezar a pensar cuáles son esos criterios diagnósticos, ¿no? Porque no necesariamente, digamos, observar un aumento de prevalencia responde a la realidad clínica, ¿no? de estas patologías o de estos cuadros, sino que muchas veces responde a la falta de sensibilidad de los criterios diagnósticos, ¿no? Y en esta línea es que tanto Marcos como María Clara hablábamos de lo
extremadamente poco sensible, que son algunos de estos criterios, porque hace que sean suficientemente endebles como para que muchas personas que estarían dentro del rango de la normalidad se vean diagnosticados por un cuadro de este tipo. Ni hablar, digamos, los efectos que puede tener este tipo de diagnósticos en niños, ¿no? 241% es el aumento de la prevalencia con respecto al año 2000, ¿no? Es un disparate, ¿no? Ustedes se dan cuenta, con esto que les estamos planteando, que la crítica que tenemos es que justamente en el momento de concluir un juicio clínico sobre esto, no hay un juicio clínico, sino que se intenta, claro, ahí está Patricia de Sánchez, que si querés intervenir ahora, ves como era directamente tu pregunta que no quedó grabada, viene exactamente a lo que estamos planteando, digamos, como por ahí, si vamos a pensar el trastorno de nerviosismo preexamen, todos tendríamos que ser medicados y todos teníamos trastorno de... Sí, porque la vida justamente normal pasa por alteraciones de la timia, obviamente. ¿Quién va a estar contento todos los días? Un retardado mental, digamos, ¿me entiende? ¿Quién va a estar contento todos los días? ¿Quién no va a tener dificultades? Digamos, el problema es que el DSM, al hacer es como si ustedes, yo hoy le pedí a Joaquín y al doctor Joaquín Averbach y al doctor Sureda que me mandaran, un instante, integración cuarto año, que me mandaran, por ejemplo, ¿no? Ustedes están estudiando, ¿no? Por ejemplo, textos de, por ejemplo, Ferrera Harrison, lo de medicina familiar, Rubinstein, Zurro, bueno, también tienen recursos online, me dice Joaquín, por ejemplo, entonces, justamente, es como si ustedes, en lugar de aprender clínica médica de acá, de estos textos, o de aprender como me dice la doctora la adjunta de Sana, ¿no? La titular de Sana, Alina Guarino, toma los textos de Reichenbach, el titular, y también Nelson, Morano, Sociedades Científicas y Ministerios, ustedes aprendieran clínica médica o Sana, digamos, de un manual de trastornos por el que tienen que medicar. Obviamente que la clínica médica que hagan o la pediatría que hagan va a estar restringida a una presencia de ciertas conductas en donde los va directamente a llevar a medicar y a pensar la patología, ¿se entiende? No se puede estudiar del DSM, no se puede estudiar del DSM porque no es un libro, es un manual, es una clasificación protocolizada, digamos, un catálogo de trastornos conductuales en donde aparecen ciertos criterios patologizantes de la conducta cotidiana. Entonces, esa es la crítica. Vamos a dar el más famoso de los famosos, de los famosísimos, hay dos, que instaló el DSM. Uno, ¿cuál es? Todos lo saben. ¿Quién tiene conocidos, primos, tías, madres, padres, abuelos? ¿Quién no ha escuchado panic attack? ¿No? El ataque de pánico o la cuestión de la ansiedad generalizada es algo que instaló el DSM. Entonces toda la gente viene diciendo que tiene ataques de pánico, que son diferentes cosas, desde un infarto de miocardio hasta ponerse nervioso porque va a dar un examen o tener insomnio de noche, pero hasta los otorrinolaringólogos le dicen a la gente que cuando tiene reflujo, digamos, y tienen tos por reflujo, eso también puede corresponder a un panic attack. Y el panic attack tiene una resolución, que es un protocolo de medicalización. ¿Se entiende entonces cómo? Y esa es la gran figura, ¿no? Marcos y Hernán, no sé cómo. Y la otra gran figura es el trastorno obsesivo compulsivo, que hay hasta obra de teatro que se llama toc, 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 entonces todo el mundo dice, ay, tengo un TOC. Ni saben lo que es, obviamente, no saben ni lo que es un trastorno, ni lo que es obsesivo, ni lo que es compulsivo. Porque para todo eso nos hemos pelado la pestaña, digamos, estudiando en diferentes libros. Pero han logrado simplificaciones, pero que son muy patologizantes
de la vida cotidiana. Han hecho lo opuesto a Freud. Anda, Iván, anda, tenés que ir a Sana. ¿No querés intervenir, Patricia? Te doy... Habla, no sé si tenés cámara. ¿Tenés cámara? Sí, tengo. Ah, dale. ¿Dónde estás? A ver, pará. Si vos hablas un minutito, yo te puedo ver en la cámara y te puedo sumar. Ahí está, ahora te veo. Sí, ahora, gracias, sí. Sí. Sí, lo que quería hablar es que, bueno, la área de psiquiatría me gusta un montón, entonces estoy siempre leyendo alguna cosa. Sí. Y lo que pienso, hay algunos estudios que muestran que de 1980 hasta ahora cuadriplicó el número de trastornos mentales, que la mayoría tenía como no máximo 7% en la población, varió bastante entre los países industrializados, los desenvolvimientos, pero la verdad es que todos prácticamente cuadruplicaron. Entonces, yo tengo un amigo psiquiatra que incluso dijo que es como si perdiéramos el derecho a sentir las cosas, porque todo de alguna manera está patologizado. Entonces, si está triste porque tiene una patología, tiene que medicar. Si está un poco perdido una persona, tiene que medicar. Entonces, lo que escribí es eso. La modernidad también no tiene una cierta culpa en esto, porque tenemos que estar felices todo el tiempo, sanos todo el tiempo. O sea, todo es patológico, no podemos sentir nada. Claro, está muy bien lo que decís, Patricia, porque justamente lo que se jerarquiza como normalidad, porque ellos te dicen, no hay más enfermedades, no es mentira. Hay tantas enfermedades como presentaciones tiene la subjetividad de cada persona. Entonces, justamente lo que lograron es, diciendo que no hay enfermedades y retomando el concepto de trastorno, es hacernos a todos susceptibles de lo que es el American Way of Life, obviamente, que es la gran idea de la normalidad, ¿no? Planteada desde la cosa más neoliberal, que justamente aparece como la adaptación. Hay una... el doctor Torres no está, es una persona que, bueno, no es el doctor Torres el que está interviniendo. Entonces, digo para los que leen el chat, entonces, de alguna manera, lo que está en juego es la dimensión de esto que estás diciendo vos, es muy interesante, porque no nos deja sentirnos mal. Se modifica la psicopatología de la vida cotidiana, en donde Freud dice, bueno, también está justamente en la ansiedad, la angustia, en la inhibición, el síntoma de la angustia, transcurre nuestra vida cotidiana, que es el malestar en la cultura. Los DSM van en contra de la idea del malestar en la cultura. Esto también lo vamos a preguntar. La idea del DSM es la idea de que la subjetividad es la subjetividad adaptada, como vos decís, Patricia, es la subjetividad totalmente adaptada al neoliberalismo. Es una subjetividad absolutamente adaptada al neoliberalismo, ¿sí? Y es triste eso, ¿no? Porque ahora más tenemos que tener, além de la capacidad de diagnosticar, ¿no?, los casos reales, la sensibilidad para poner todo en contexto, para saber el rango de variabilidad, ¿no?, de las emociones, de las cosas que... Totalmente. Entonces, tipo, tenemos que tener una sensibilidad muy acurada en este campo. Por eso, cuando ponen trastorno de ansiedad generalizada, y entonces ustedes no van a hacer ese diagnóstico, pueden poner, presenta determinados síntomas y lo derivan o ven, o vemos, vamos a ver en la terapéutica cómo lo pueden hacer como médicos generalistas. Pero sepan que hay psiquiatras que, aún teniendo el título de psiquiatras, no estudiaron ni psiquiatría clásica, ni psicoanálisis, ni conductismo,
toman esto y repiten, digamos, la idea de la subjetividad trastornada, se podría decir, pero la subjetividad trastornada pasible de ser medicada. Entonces, todo lo trastornado es lo no adaptado, ¿no? Entonces no se puede, no hay rango de libertad. El DSM no da un rango de libertad posible. El grado de libertad se achica muchísimo porque todo lo que no cumple con la campana de Gauss es trastornado, digamos, ¿verdad? Bueno, y a veces, como le estaba explicando Hernán y Marcos, la idea de que varían los criterios según la necesidad de medicamentos que tengan que vender. No podemos olvidar que la industria farmacéutica es muy inteligente. Tenemos que poner todos en un tipo de caja específica, ¿no? Clasificarlos segundo algunos intereses también. Entonces, tenemos que tener sensibilidad y aún para eso. Por eso te decía al comienzo de la clase, cuando todavía no habíamos empezado a grabar la 5A, la 6A, que lo íbamos a retomar en la 6B, así que te agradezco mucho tu intervención y me parece que justamente coincidimos en este punto de hacer una lectura crítica a este manual de diagnóstico estadístico, ¿no? Que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias por tu intervención, Patricia. Sí. Entonces se entiende, ¿no? Que con la clínica psiquiátrica vamos a ir viendo síndromes, vamos a ir viendo nosografías, con la clínica psicoanalítica nos vamos a entender al hombre y a las mujeres en el malestar en la cultura, y el DSM saca el malestar en la cultura como algo que es inherente a nuestra vida en sociedad y torna ciertas reacciones que tienen que ver con el malestar en la cultura en trastornos medicables. Continuemos. Bueno, por ahí un poco más para, como no sé, como para comentar algo más de estos manuales, como para que tengan alguna idea. Hay otro manual que es el CIE 10, que es digamos, en ese manual ustedes lo van a tener como más familiarizado. Hago un pequeño comentario porque por ahí lo pueden ver. Porque el manual del CIE 10 están todas las enfermedades médicas, no solamente digamos, como el DSM, que solamente es psiquiatría. Y el DSM hace como de alguna manera un paralelismo. Sí, que no se llama psiquiatría, sino que mirá, ¿no? Ahí aparece mentales, ¿no? Sí, trastornos mentales, exacto. Y ahí ponen, este que tiene María Clara, el DSM pone entre paréntesis los, digamos, códigos del CIE 10, que es el de la OMS. O sea, el otro es, digamos, de la OMS y este es de la Sociedad Americana de Psiquiatría. Después hay como, bueno, algunos cambios que surgieron, me parece interesante, entre el anterior y este. El anterior quedó medio pegado un poco, me parece, cuesta como, si bien pasaron 10 años, hay muchas cosas que se siguen usando del anterior, esto de los ejes, que un poco supuestamente... Lo hablábamos en la reunión de cátedra. Sí, lo hablábamos en la reunión. El DSM-4 hacía mención a 5 ejes. Ejes quiere decir que, digamos, en cada eje uno tenía que poner, o tiene que poner, digamos, corresponde a algo. El eje 1 es lo que serían los trastornos psiquiátricos, por decirlo de una manera, o sea, por ejemplo, si hablamos de trastorno de pánico, iría en el eje 1. El eje 2 van los trastornos de la personalidad y la debilidad mental. En el eje 3 van las enfermedades médicas. Los trastornos de personalidad vamos a entenderlo como lo premórbido, ¿no? Lo que correspondería a la personalidad de base, que ellos también tienen otra clasificación, ¿no? Sí. Claro, exacto. Después en el 3 ustedes podrían poner todas las enfermedades médicas. Esto por ahí lo van a ver, los comento porque por ahí a lo mejor, bueno, si no hacen salud mental no, pero hoy siguen vigentes porque lo siguen exigiendo las exclusivamente obras sociales, esta cuestión de la nomenclatura en este tipo de forma, ¿no? Y en el 3 son todas las enfermedades médicas, por ejemplo, hipertensión, hipotiroidismo, insuficiencia cardíaca. En el 4 van
los problemas psicosociales, o sea, si por ejemplo el trastorno mental está asociado a un problema familiar, al problema laboral, o sea, con qué vinculación, qué vínculo tiene el trastorno con alguna cuestión psicosocial, y después hace una escala, que es una escala de evaluación de la actividad global, que es el eje 5, que va del 0 al 100, y bueno, y ahí cada punto va de 10 en 10, y aparece, ustedes si lo ven, les va a decir, no sé, entre 30 y 40, aparece ciertas características, y ustedes tienen que, digamos, incluir al paciente en alguna de las escalas. Eso básicamente tiene que ver con los ejes. Después, no sé, alguna otra cuestión así interesante del DSM no tiene mucho más, pero bueno, básicamente es un poco esto que veníamos viendo. El tema muchas veces del aumento de la cantidad de trastornos o de personas con trastornos mentales, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con los criterios que, bueno, que se van como ampliando la cantidad de problemas, ¿no? A ver, No, no se Paula. escuchó, no se escuchó nada. No, A ver si lo a querés ver, hacer en voz alta. Paula, los ejes que estás nombrando, ¿de qué manual son? De los DSM hasta el 4. Claro. Se llamaba multiaxial, porque tenía los 5 ejes, que los psiquiatras tampoco lo memorizaban a qué correspondería cada uno, ¿viste? Cada uno agarraba en ese momento el resumen del DSM-4, ¿o no, Marcos? Sí, tal cual. Esto que Cada está uno lo haciendo agarraba, es como si ustedes estuvieran en la guardia de CAPS, y en lugar de saber medicina y atender al paciente, agarraran un vademecum e intentaran entender al paciente por lo que dice el vademecum. ¿O no, Marcos? Claro, tal cual. Aparte como muy, digamos, sí, muy difícil. Bueno, para el dolor de panza, tomo dolor de panza, voy buscapina. Claro, pero uno puede decir, bueno, tiene un dolor abdominal. El dolor abdominal puede corresponder, bueno, hago la entrevista, digamos, por eso les digo, lo que les puede enseñar lo que les enseña el doctor Sureda, el doctor Aberbach, los de otros profesores de clínica médica, lo que les puede enseñar la doctora Guarino, ¿me entienden?, en Sana, lo que les puede enseñar el doctor Clor en farmacología, es porque, o lo que también, la verdad, podemos transmitirles nosotros desde la cátedra, es porque hemos estudiado los fundamentos de esas cuestiones. No es que agarramos un vademecum y damos el teórico, no sé si se entiende, porque para dolor de panza, la vecina le dice, tomate una buscapina compuesta, y uno puede decir, bueno, y por ahí tiene un embarazo ectópico. Entonces, uno podría decir, digamos, uno puede decir, hay que revisar el abdomen, hacer una palpación, y si es un dolor abdominal que aparece con un abdomen blando, uno piensa, bueno, es un embarazo ectópico y no es algo abdominal digestivo. Quiero decir, esto también tiene que ver con la clínica quirúrgica, pero ¿se entiende? Quiero decirle que todos los que estamos en cada una de las asignaturas de medicina no hemos estudiado de vademecums que nos mandan a dar remedios, sino justamente tenemos un discurso sobre la especialidad que cada uno desarrollamos, que bueno, de alguna manera nos ha llevado a poder transmitirles lo que cada uno sabe de la medicina y sus aledaños. Hernán, me parece que tenías ahí unas respuestas para el chat, ¿verdad? Sí, Sí, ahí preguntaron ahí. aprovecho y lo activo. ¿Querés responder, Marcos? Porque Sí, se confundieron entre el CIE-10 y el DSM en sí, relación al eje más de salud médica. sí, ahí leí la pregunta. Sí, en realidad cuando yo menciono los ejes estos, el eje 3, el DSM-4 tiene esos 5 ejes. Y el 3 hasta el DSM-4. hasta el 4. El 5, que es 1, el que está 2, bien. 3, 4, y sus modificaciones era multiaxial. Exacto. Eso, Y pero es mental el DSM, es una claro, es mental. Pero la pregunta, manual de ahí les quedó diagnóstico estadístico de trastornos sí, mentales, ¿sí? le quedó la duda ahí porque yo le puse en el eje 3 trastornos médicos y piensan que también, preguntan si incluye trastornos médicos y mentales. No, es de salud mental. Pero el eje 3 te pedía que vos enumeres los trastornos médicos o las enfermedades médicas que tiene el paciente. No es que Por el ejemplo, manual, diabetes. claro, pero le ponías, y si no tiene nada, pones eje 3 nada. Digamos, tenés que, eso es nada más, pero no es que vas a encontrar diabetes en el DSM. Eso es un poco. Y el Básicamente. CIE
es un trastorno de, es una clasificación de todas las enfermedades médicas, digamos, todas las enfermedades, no solo de psiquiatría. El DSM es diagnóstico, manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, los DSM. El CIE es de todas las enfermedades, incluido también psiquiatría. Acuérdense, miren cómo acá aparece mental y no aparece psiquiatría, porque como algunos criterios no son de la psiquiatría clásica y está hecho en Estados Unidos, no toman lo que uno sabe de la clínica psiquiátrica clásica. Hernán, ¿querés decir algo más para ir terminando? No, básicamente esto que dice Marcos y hablar de que la intención del DSM en algún punto era operacionalizar los trastornos mentales, ¿no? Con esta idea de volverlos más fácilmente medibles, ¿no? Que un poco se aleja de los modelos más estructurales, que ya María Clara va a comentar cuando hablemos de psicosis, neurosis, perversión. Los modelos más fenomenológicos, como el del DSM, ¿no? Intenta en algún punto volver operacionalizable la depresión. Significa que la depresión va a ser descrita en función de cómo mido la depresión. Sería como la definición operacional de la variable. Lo deben haber visto en PIAS o en alguna materia, ¿no? Entonces, la depresión queda resumida a aspectos fenomenológicos, ¿no? A la descripción de algunas conductas, comportamientos, dificultades cognitivas, hábitos. Entonces, en el afán de volverlo medible, es que se reduce una categoría nosográfica, en este caso la depresión, la ansiedad, a un conjunto de indicadores, ¿sí? Esto es importante porque es lo que en algún punto nos va a permitir diferenciar modelos más fenomenológicos, ¿sí? De modelos más estructurales, que es un poco la intención que vamos a tener en las próximas clases, ¿no? Poder hablar de aspectos más descriptivos, más fenomenológicos, ¿sí? Donde nos vamos a valer también de la psicosemiología, al igual digamos, al mismo tiempo que nos valemos de la psicosemiología también, para hacer una descripción más de estructuras clínicas, ¿sí? Como que quede claro esa diferencia. No son dos sistemas distintos de entender la psicopatología, que pueden dialogar y demás, pero responden a categorías epistemológicas, ontológicas, incluso éticas distintas, ¿sí? Ese comentario nada más. Bueno, muy bien. El próximo lunes es 1 de mayo, así que no va a haber teórico. Les deseo feliz día del trabajador y de la trabajadora a todos los que trabajamos en esto. Bueno, y les envío un cordial saludo. Nos vemos próximamente después del 1 de mayo. Bueno, un saludo cordial y esta ha sido una aproximación a lo que es una crítica al DSM, a los DSM, como nos pareció oportuno. Después seguiremos con nosografías diferentes, como planteó Hernán. Un saludo cordial y terminamos la clase. Chau, chau, gracias. Chao, nos vemos. Chau.